nuevamente aquí en tu programa Soberanía Popular TV. Agradecidas de Dios que nos permite compartir con ustedes cada viernes y agradecerles a ustedes por sintonizarnos. Buenas tardes, doctora, aquí estamos nueva vez. Gracias al Señor, nuevamente como cada viernes, agradeciendo la sintonía de todos nuestros queridos televidentes. Esta semana nuestro país ha tenido muchas novedades en términos legislativos y para eso hoy tenemos en agenda tratar dos importantes aspectos que se han movido en esta semana. Nosotras comprometidas, doctora, con llevarle informaciones novedosas a nuestros televidentes que nos reportan sintonía y los que nos sintonizan por primera vez. Aquí nuestro compromiso de cada viernes es compartir con ustedes las novedades legislativas. Y como usted establece, doctora, en esta semana, el pasado lunes, tuvimos mucha gente de acuerdo, otros no tan de acuerdo, que fue promulgada la ley 16-19 que prohíbe el uso de la juca. Ya era un proyecto que se venía trabajando, había sido aprobado y ya nuestro presidente, el licenciado Danilo Medina, el pasado lunes en hora de la noche, pues promulgó la ley. Es decir, que ya tenemos una decisión en ese sentido, una disposición. Hay muchas personas quejándose de que nuestros jóvenes, sobre todo en el aspecto de salud, estaban corriendo mucho riesgo con la utilización de este artefacto novedoso y de esta nueva era en nuestro país, porque en otros países realmente ya lleva mucho tiempo utilizándose. Ciertamente la ley 16-19 viene a prohibir el uso de la juca. Lo interesante de esto y lo más importante es el tema de salud, que las autoridades y toda la población de una manera, en gran mayoría, por así decirlo, pues ya veían con preocupación el uso y sobre todo los efectos que causa para la salud. Hoy, en esta semana, se han pronunciado muchos especialistas en el área de la cardiología. También se han pronunciado personas que representan entidades que tienen opiniones encontradas, no dejando de reconocer el tema de salud que implica el uso de la juca, pero sí también han señalado aspectos legales, que sí es la parte que a nosotros nos toca también tomar en consideración, y es que algunas entidades han entendido que la prohibición como que transgrede lo que son los derechos de las personas al uso de este tipo de artefactos. Y por otro lado está lo que tenemos el tema del mayor interés de la ciudadanía, que debe ser el factor salud. Algo que sí nos preocupa realmente en términos legales y económicos es que esta actividad había estado normada anteriormente, incluso por una resolución del Ministerio de Salud Pública, la resolución 0003, mediante el cual, de manera penúltima sobre este aspecto, había regulado el uso de la juca para que sea en lugares que no sean cerrados, como una forma de proteger a los que tienen el derecho perfectamente de no usarlo. Entonces, de ahí pasamos a esa regulación permitida por demás a una prohibición total. Sí, es la parte que muchos han criticado, referente incluso a la violación a lo que es la libertad, y de hecho hemos visto en las redes sociales, no sé si ha tenido la oportunidad de ver un profesional del derecho ofreciendo sus servicios de manera gratuita para las personas que tengan interés de presentar la inconstitucionalidad de la ley, porque entienden que este aspecto, de hecho hubo un grupo que se encadenó y que está haciendo protestas referente a la ley, precisamente orientado en ese aspecto, que hay una limitante, porque la ley resulta de tener controles a prohibirlo prácticamente, y se puede colegir de manera absoluta, porque habla de la ley
establece que se prohíbe el uso de la juca tanto en lugares que estén bajo techo, lugares cerrados, en transporte de personas, incluso habla de lugares privados. Y fuera del aire analizábamos hasta qué punto pudiéramos limitar el uso de estos artefactos incluso en los hogares, por ejemplo, frente a algún tipo de denuncia que pudieran hacer vecinos, porque estamos hablando de que la ley va o llega hasta el aspecto de lugares privados. Bueno, y el lugar es privado, el más privado que uno tiene es el hogar. También vemos que en el artículo 3 y el artículo 4 de esta ley establece las sanciones, pero vemos que solamente se refieren a multas económicas. Y algo que me llamó la atención es que al usuario, al ciudadano común, le imponen de 5 a 15 salarios mínimos. Sin embargo, a los locales comerciales o negocios que permitan este tipo de uso, establece multas entre 5 a 10. Es decir, que no hay un paralelo porque se supone que un negocio es mucho más solvente que una persona física. Ahora, lo que me llama poderosamente la atención, el mecanismo de ejecución, porque habla incluso de la incautación de la juca o el mecanismo que se utilice para el mismo, y esto queda a cargo del Ministerio Público. Eso me hace como un paralelo en otras disposiciones que tiene que ver, por ejemplo, como las máquinas tragamonedas, que también, por ejemplo, su uso ilegal conlleva la incautación, pero obviamente son cosas distintas. Pero lo que tiene que ver con el proceso de incautación, me imagino que esta ley tendrá que proveerse de algún reglamento, alguna situación normativa supletoria que aclare bajo qué condiciones, cuando se trate de una casa. Hay una ley que obviamente nos rige para poder penetrar en nuestros hogares, pero es importante que la población esté claro. Otro aspecto que también ya fuera del orden legal, que es importante también saber, es que el uso de la prohibición total en todas partes del mundo lo que incentiva es el consumo. Doctora. Eso es así. De hecho, estuvimos leyendo un artículo de un psicólogo donde él establecía la razón por la cual él se oponía al uso de la juca, y sin dejar de tener claro, y en esa misma inscripción vamos nosotras, de que estamos de acuerdo de que el uso es dañino, le hace mucho daño a la salud, y sobre todo hemos perdido muchos jóvenes, incluso personas no tan jóvenes, referente al uso continuo de lo que le ponen a la juca. Sin embargo, estamos totalmente de acuerdo a que la prohibición, como todo, lo prohibido atrae a las personas. Entonces, eso es preocupante, porque en otras naciones estamos permitiendo o quitando lo que es la prohibición del uso de las drogas, específicamente, por ejemplo, como la marihuana, y en estados como referente, como establecíamos Estados Unidos, donde realmente ya esas prohibiciones rigurosas han dado resultados más positivos. Entonces, en ese aspecto nosotros cuestionamos realmente hasta qué punto será positivo el uso permitido en ciertos aspectos, o como la ley que ha venido a prohibir el uso absoluto. Otro aspecto que viene como impacto de esta ley es el hecho de que al estar permitido anteriormente esta actividad comercial por demás, de buenas a primeras, al prohibirse totalmente, esos negocios que hicieron grandes inversiones a la luz de que el Estado garantizaba, ¿verdad?, un Estado de derecho donde tú puedes, desde la perspectiva comercial, desarrollar y ser fuente de ingresos y de todo empleo. ¿Qué va a pasar, doctora, con esos negocios que tienen una empleomanía, con esas empresas que eran importadoras de este artefacto, pero también los empleados que trabajan en los lugares que hacen una labor específicamente para eso? Cuando ya no se puede hacer la actividad en materia laboral, ¿qué impacto va a generar esto? Eso es un tema de mucha preocupación, y de hecho ya hemos estado recibiendo en nuestra oficina consultas en ese sentido, porque aunque a veces nos resulta difícil de entender, hay lugares, bares, discotecas que única y exclusivamente
tienen empleados destinados a manejar el tema de la juca. Por ejemplo, recibimos de una consulta de un cliente que tiene 16 trabajadores que exclusivamente se dedican al tema de la juca. ¿Qué nos mueve esto a preocupación? Primero, ¿qué va a pasar con esos trabajadores que no tienen dónde reubicarlos? Ese es el primer punto. Entonces viene la terminación contractual que existe de ese contrato de trabajo, pero que escapa a la voluntad del empleador. Pero nuestro Código de Trabajo realmente prevé en ese sentido una salida. Pero es una salida económicamente hablando no tan lesiva para el empleador, pero si hablamos para el trabajador va a quedar desprovisto de su fuente de trabajo, de su fuente de ingreso, en lo que se trata en lo inmediato. Entonces, hemos estado analizando, los abogados laboralistas, las diversas salidas que el código prevé. Hablamos de una posible suspensión de los efectos del contrato de trabajo mientras se dirime la situación. Pero ¿qué va a provocar una suspensión de los efectos del contrato de trabajo? Es que la antigüedad se va a mantener. Cuando nos referimos a la antigüedad es al pasivo laboral que va provocando el tiempo de labores. O sea, las prestaciones laborales que están acumuladas al momento de la prohibición. Exactamente. Tomando en cuenta desde la época en que fueron contratados a la fecha de la prohibición. Y la otra salida, y es la que nosotros entendemos que tiene más lógica, es ponerle término al contrato de trabajo en virtud de la disposición del artículo 82 del Código de Trabajo Ordinal Quinto, que nos prevé la terminación por una imposibilidad material de la continuación del contrato de trabajo, por una insostenibilidad. Evidentemente, no toda la empresa está afectada, porque habrá una parte que es lo que vendemos, que los whiskies, otras bebidas, los trabajadores que se encargan de seguridad, de limpieza, pero los que específicamente pudieran ser afectados por la prohibición del uso de la juca ante la promulgación de esta ley, pues indefectiblemente esas son las posibilidades que tiene. Este artículo también prevé que debe ser autorizado, doctora, por el Ministerio de Trabajo, porque no es que ahora nos vamos a aprovechar que la ley 16-19 prohíbe la juca y como yo tenía tantos trabajadores, unos que de momento me limpiaban y también usaban la juca, déjame aprovechar para terminar el contrato de trabajo en ese aspecto, que es una terminación que económicamente no implica pago de prestaciones laborales. Y estamos hablando de que en vez de pagar, por ejemplo, la cesantía, que es lo que va aumentando por cada año de servicio, solamente el empleador tendrá que pagar asistencia económica, que la analogía que hacemos es una diferencia entre 21 días por año cesantía o 23 después del quinto año o 15 días por cada año referente a la asistencia económica. O sea que de igual modo el empleador tiene que erogar pago. O sea que económicamente hablando también resulta lesionador. Bueno, lo que entendemos es que realmente como ese sector no representa el mayor de los empleados, vamos a decir, dentro de lo que es el ámbito laboral, lamentamos la situación por la parte de aquellos que van a sufrir el impacto de la ley, pero por otro lado también nos alegramos del hecho de la regulación y uso o prohibición, en este caso ya final, de lo que es la juca, que es real efectivamente. En lo personal para mí era motivo de preocupación ver jóvenes de una manera tan deliberada, incluso hasta en los barrios, en cualquier lugar, pues sencillamente veíamos este tipo de consumo de manera muy deliberada, porque también el hecho del uso excesivo de las cosas es lo que lleva muchas veces a que se tenga que normar de manera más drástica y en este caso su prohibición. Sí, y que si analizamos, por ejemplo, el aspecto de la Sociedad de Cardiología Dominicana, que establecen que a nivel de cardiológico, a nivel de lo que son los pulmones y además el herpes por el uso de que continuo, de que te lo presto y te lo paso, nosotros incluso como padres debemos sentirnos felices con esta regulación, pero no debemos dejar de lado lo que es el análisis jurídico y económico y cuáles son los diversos aspectos que, independientemente de que estamos de acuerdo, porque sabemos que es peor lo que hace que lo mejor que hace, y sobre todo que se está utilizando para otra sustancia que va más allá que el humo que aparenta tener el mismo daño que provoca el cigarrillo. Sabemos que esa fue la razón básica y uno de los considerandos de la ley es que para evitar el uso de lo que son las drogas se
colocado del lado de la ley 16-19. Bueno, ahora lo que le toca al Ministerio Público, entendemos, es procurar incautar todos esos equipos como una forma de evitar su consumo, porque si la dejan en manos de las personas que actualmente la estaban comercializando, también imagino que tendrán que hacer una intervención en las empresas que la importaban, que deben tener inventarios, que ya por la propia situación de la ley deberán o reexportarla de donde la compraron, que a veces es una acción a nivel de aduana, si son productos todavía dentro de un tiempo, pero lo que sí realmente ya el Ministerio Público debe ir trabajando en la estructura para el cumplimiento de esta ley. Que estamos llamados todos a, como toda ley, cumplirla, y mientras no se pronuncien en contra, es una ley vigente, es una ley que existe y estamos llamados a cumplirlas. ¿No? Y es de cumplimiento general e inmediato. O sea que en eso estamos. Nosotros vamos a ir a una pausa y luego de que regresemos vamos a continuar en el análisis de la normativa que hace ya unos días que nos están requiriendo que tratemos el tema de los condominios, que muchos dolores de cabeza provoca. Es muy bueno y tiene muchísimas ventajas vivir en apartamento por niveles de seguridad, pero a veces también esos niveles de seguridad y todo lo bueno que conlleva vivir en apartamentos nos resulta muchos dolores de cabeza, porque vivir en comunidad sabemos que no es nada fácil. Así que mantengan la sintonía luego de cumplir con nuestros compromisos de nuestros patrocinadores y regresamos posterior a la pausa. El hombre la valora, no la humilla. El hombre la admira, no la entristece. El hombre la ama, no la golpea. Detener la violencia contra la mujer también es cosa de hombres. Ministerio de la Mujer, Presidencia de la República. Mi gente, para todo hay una hora. Y ahora, para sacar la basura, también hay una hora. Si quieres que tu calle esté limpia y sin vertederos en las esquinas, ponte pa' esto. Saca la basura en fundas que estén en buen estado. Amárralas, colócalas a la hora que le toque a tu sector, frente a tu casa. Giovanni, en nuestro barrio es entre 6 y 8 de la noche que se saca. Ah, y otra cosa, el carro no lo parques frente a los tanques de basura para que cuando pase el camión pueda vaciarlos. Saca la basura a tiempo y nuestra ciudad tendrá menos tiempo con basura. Este 20 y 21 de octubre, recibe en tu casa a los voluntarios de Educación Ciudadana y entérate cómo pones de tu parte para hacer de Santo Domingo la ciudad que todos queremos. Qué bueno regresar con ustedes y saber que nos están mirando. Gracias por mantener la sintonía. Y tal como establecimos antes de irnos a la pausa, nosotros esta tarde vamos a estar compartiendo con ustedes lo que es todo lo concerniente a la regulación de los condominios. En la medida que la ciudad va creciendo, pues indefectiblemente tiene que crecer de forma vertical, porque si no, ¿qué pasaría en las grandes ciudades? Además,
las personas cada día estamos optando por vivir en apartamentos por un tema de seguridad, economía, y cuando hablamos de economía, porque mantener una casa de manera individual no es cosa fácil, no es tarea fácil. Sin embargo, hay muchas aristas que tenemos con relación a vivir en este tipo de viviendas, de apartamentos, porque sabemos que no te puedes mudar solo en un edificio. Entonces, doctora, hoy vamos a tratar el aspecto regulatorio de lo que son los condominios, específicamente las disposiciones legales que tenemos. Y antes de adentrarnos en el análisis propio de la ley, sería bastante importante que nuestros televidentes entiendan cuando hablamos de condominio qué específicamente estamos hablando. Bueno, cuando hablamos de condominio, estamos en presencia de cuando una o más personas son propietarias de varias unidades que están entrelazadas en razón de su construcción, de su uso, a tener elementos comunes, a diferencia de una casa donde cada quien tiene de manera individual sus propias estructuras, sus propias reglas, claro, respetando siempre las normas de morales y urbanísticas y todo lo que tiene que ver con la convivencia en una comunidad. Pero los condominios, como bien usted señalaba, en la medida en que nuestro país ha ido creciendo, no tan solo nuestro país, sino ya a nivel de otros países, el desarrollo se ha dado de una manera vertical, porque de manera horizontal realmente la multiplicación de la necesidad habitacional no sería posible, ¿verdad? Porque ya nosotros vamos casi para 11 millones, ¿no? De habitantes mal contados. Mal contados. Entonces de ahí surge la necesidad desde el año 1938, que es la ley que nos rige, la ley de condominios, la cual fue modificada en el 2005 por la ley de registro inmobiliario, en el cual hizo ligeras modificaciones a algunos articulados, que no es que modifica de manera drástica, sino que aclara, puntualiza ciertos aspectos en algunos de los numerales que conforman la ley. Pero lo cierto es que nosotros los ciudadanos debemos entender que vivir en condominio requiere primero de conciencia de lo que se trata. Segundo, saber un nivel de comportamiento que se ajuste a las buenas costumbres, que se ajuste a lo que es el buen convivir y sobre todo que vaya de la mano del cumplimiento de la ley. Porque yo puedo ser muy buen vecino, pero tal vez yo quiera cambiar el toldo de mi apartamento. Puede ser que yo sea muy educado y puede ser que yo quiera estacionarme en un lugar donde no me corresponde. En los condominios hoy día, señores, hay muchos conflictos y básicamente es primero por un tema de educación y segundo por desconocimiento de la ley, doctora. Sí, el tema del derecho de propiedad a veces nos lleva a entender, bueno, yo adquirí este apartamento, yo tengo mi certificado de títulos y yo puedo hacer con este apartamento lo que yo entienda. Y realmente la regulación de la ley de condominio pues establece los límites que tenemos y que debemos respetar al ser copropietario de una unidad general, porque a pesar de que yo al adquirir mi apartamento de manera individual, pues tengo mis derechos, también tengo mis obligaciones. Entonces ahí hay un tema bastante preocupante, sobre todo cuando el nivel de educación no se asimila al que debe tener cada persona. Y cuando hablamos de niveles de educación, también habría que incluirle lo que es la tolerancia, porque vivir en un lugar común tiene sus ventajas, como establecimos anteriormente, pero también tiene sus desventajas, porque ya yo no puedo llegar, por ejemplo, a transgredir las normas de buenas costumbres y moral, porque yo estoy en mi apartamento, porque tenemos que recordar que lo que es mi piso es el techo de mi vecino. Entonces ahí vienen los temas y es lo que la ley trae luz en ese sentido, y sobre todo los artículos modificados por esta ley de recién puesta en circulación, que ya tiene unos 13 años, o sea, que es lo que adapta básicamente al sistema registral. Así es. También es bueno precisar que aparte de las casas y viviendas, que ya producto de la transformación vertical que se convierten en edificios residenciales, también esta ley abarca lo que es el sector comercial.
las plazas comerciales, cualquier inmueble que usted incluso pueda en un momento determinado hacer 2 o 3 unidades, tiene perfectamente la oportunidad de individualizar esas unidades, y tiene una importancia económica, de funcionalidad, el hecho de que usted, si tiene una vivienda y decide hacer un edificio y lo hace de diferentes niveles, el hecho de constituirlo en condominio le da la oportunidad económica de, si tiene que vender en un momento dado, pues tiene un título individualizado para ese local, para esa casa que se ha construido. De igual manera, si tiene que hacer un préstamo, no es lo mismo usted tomar un préstamo general de lo que es el título, a usted poder establecer un local o un apartamento de manera individual, como ocurre con las constructoras que construyen todo un edificio y tienen la oportunidad tanto de venta como de alquiler dentro de sus propósitos comerciales, tener ambas. Pero sí es importante que puntualicen que tanto para lo que es el sector residencia como el sector comercial, perfectamente cuando se da el evento, cuando se da la realidad de la construcción de 2 o más unidades, están llamadas a regirse por el régimen de condominio. O sea que esta ley no solamente aplica para el aspecto de lo que son apartamentos que se utilizan para fines de vivienda, sino que también va más allá y regula lo que son los aspectos de los locales comerciales, que evidentemente muchas veces ese es otro tema. Una de las preocupaciones que a veces nos abordan clientes y preocupaciones propias naturales de qué sucede. O sea, ¿puedo yo, por ejemplo, al adquirir un bien inmueble para fines comerciales, yo disponer y poner el negocio que a mí me parezca, me plazca, porque ya yo adquirí ese derecho de propiedad, o yo tengo que venir a investigar cuáles serían los negocios posibles dentro de esa plaza comercial? En materia comercial ya existen muchas regulaciones, porque a nadie se le ocurre en un momento determinado que una plaza que esté destinada a tiendas, que yo quiera poner una carnicería, por así decirlo. Entonces, para eso existen lo que llaman los reglamentos de uso y el destino que tienen esas unidades funcionales o locales comerciales. Hay algunos condominios, incluso en grandes plazas muy reconocidas aquí en nuestro país, que hasta tienen establecido dentro de sus reglamentos el horario obligatorio que deben rendir esos negocios, como una forma de garantizar la inversión que se tiene en esa edificación, y también por un tema de turismo. No es lo mismo que si yo tengo un salón de belleza en una plaza comercial en donde el horario por lo regular anda a partir de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, salvo que no existan cines, que a veces se extienden un poquito más, todos los días de la semana, no importa día feriado. Y resulta que porque tal vez yo no necesite, yo decida no voy a trabajar el lunes, no voy a trabajar el domingo, no. Si usted decidió abrir en algunos de los centros comerciales, de los más reconocidos aquí en nuestro país, poner un negocio, usted está obligado por un tema de reglamentos internos, porque así cuando usted compra, lo establece la normativa del respeto, el cumplimiento a lo que es el horario de conformidad para el mejor servicio de lo que son los ciudadanos. Por eso ustedes saben ya que cuando yo decido ir a una plaza, dicen, no, ahí cierran a las 10 de la noche, ahí todos cierran. A mí no se me ocurre entender que voy a ir a tal tienda y la voy a encontrar cerrada. Obviamente casos excepcionales de fuerza mayor, que suceda un evento en donde sea necesario el cierre por una circunstancia X, pero eso es excepcional. Entonces, eso también viene a ser regulado por esta ley, pero en función del reglamento que se apruebe, porque aparte de los estatutos, señores, que establece la propia ley, existe lo que llama el reglamento de condominio, donde se delimitan todos los derechos y obligaciones de los condóminos. ¿Y quién está llamado a realizar esos estatutos? Por ejemplo, cuando ya yo he adquirido un bien inmueble, ya sea para vivienda o para comercio, ya luego de que ya están todos ocupados y que todos tienen su derecho de propiedad consagrado a través de un certificado de título, ¿quién es la persona o quiénes son los llamados a definir esos reglamentos o esos estatutos de condominios? En este caso, el que tiene el derecho obviamente es el propietario. Si hablamos, por ejemplo, de un edificio, en su mayoría, cuando es adquirido este inmueble por una constructora, por una inmobiliaria,
como dueña en ese momento absoluto de la propiedad, pues ya previo los cumplimientos de ley para estos fines, porque cabe destacar que para constituirse en condominio, registrarse como condominio, uno de los requisitos principales es que el título tiene que estar deslindado, y aparte de eso debe contar con la aprobación de los planos, ya sea ante el ayuntamiento y también ante el Ministerio de Obras Públicas. Y aparte de eso deberá elaborarse los estatutos mediante el cual se va a regir ese condominio, y también el reglamento. Con ese glosario de documentaciones, pues se procede a someter ante la Dirección de Mensura la aprobación de este régimen, y por vía de consecuencia en registro de títulos también a los fines de la expedición de los títulos. Ese es el escenario correcto y adecuado, pero también muchas veces sabemos que se hacen construcciones y pues los ingenieros o quien decida hacerlo no busca la orientación legal. Carazo error, que lo primero que debe estar llamado toda constructora es a tener una asesoría en materia legal para que todo se haga del orden adecuado. En caso de que se inicie una construcción y se termine y no se haga la individualización de lo que son las propiedades particulares, entonces ¿a qué ley se pueden acoger? O sea, si no existe al amparo de la ley 5038 de condominio, ¿cuál ley entonces estaría regulando este aspecto? Bueno, en este caso estaríamos hablando que aún a pesar que en la realidad haya una construcción de diferentes niveles, pero no está declarado en condominio, necesariamente va a tener que regirse por el derecho común que establece la misma ley 10805. Pero cabe destacar que la mayoría de inmuebles que están ya con diferentes niveles están constituidos en condominio. Lo que sí encontramos mucho a nivel de los sectores ya de mediana economía, mediana y baja economía, para así decirlo, en donde encontramos en un barrio viviendas de 3 y 4 niveles que en un sinnúmero, donde las personas, primero por un tema de costo, señores, porque aprobar unos planos requiere buscar primero un arquitecto, hay que buscar un ingeniero y elaborar todo lo que se llama los requisitos técnicos que conllevan una aprobación, y luego pagar los impuestos correspondientes ante el ayuntamiento, lo que conlleva el uso de suelo o en su defecto. Y el gran problema que tiene una gran parte de la población es que ya son construcciones que están hechas, sin embargo no tienen las aprobaciones porque hicieron el proceso en base a una necesidad y sobre todo por desconocimiento y por falta de recursos, construyeron primero. Sin embargo, tú tienes un propietario que tiene una vivienda de 4 niveles, lo tiene alquilado, pero mañana fallece, mañana tiene una situación de comercio y lo que tiene es una sola unidad. Pero para regularizar eso, tiene entonces que hacer un levantamiento, buscarse un arquitecto, verificar que todo eso cumple con las normativas para poder regularizar en cierto modo, vamos a decir así, ya una realidad latente. Sí, que es de mucha preocupación, porque por ejemplo sabemos que uno a veces tiene la casa y bueno, ya el techo se convierte en la posibilidad de continuar construyendo y hago 3 o 4 apartamentos, entonces luego yo quiero, sin necesidad de fallecer, una necesidad, y yo quiero vender uno de esos apartamentos. ¿Cómo se puede buscarle la vuelta si estamos hablando de que se tiene un único certificado de título? Bueno, ahí se da lo que se llama el derecho de copropiedad común entre todos los herederos sobre la base de un inmueble que, si bien es cierto, tenga diferentes niveles, pero la documentación que haya que intervenir a futuro tendrán necesariamente que constituirse en condominio o en su defecto tendrán que ejercer de manera conjunta su derecho como copropietarios. Sí, esto es muy importante y ya vemos como todo que lo primero antes de usted tomar la decisión o al momento en que ya decidió que va a comenzar a hacer inversión de la naturaleza que sea, lo primero es orientarse jurídicamente, orientarse de cuáles serían las consecuencias de no llevar a cabo todas las disposiciones de la ley, porque luego evitamos con ello dolores de cabeza. Vamos a continuar analizando lo que es el aspecto de los condominios luego de la pausa, así que manténganse ahí y cualquier detalle o inquietud nosotros estaremos aquí para aclarárselas.
no la humilla. El hombre la admira, no la entristece. El hombre la ama, no la golpea. Detener la violencia contra la mujer también es cosa de hombres. Ministerio de la Mujer, Presidencia de la República. Mi gente, para todo hay una hora. Y ahora, para sacar la basura, también hay una hora. Si quieres que tu calle esté limpia y sin vertederos en las esquinas, ponte Paeto. Saca la basura en fundas que estén en buen estado. Amárralas, colócalas a la hora que le toque a tu sector, frente a tu casa. Giovanni, en nuestro barrio es entre 6 y 8 de la noche que se saca. Ah, y otra cosa, el carro no lo parques frente a los tanques de basura para que cuando pase el camión pueda vaciarlos. Saca la basura a tiempo y nuestra ciudad tendrá menos tiempo con basura. Este 20 y 21 de octubre, recibe en tu casa a los voluntarios de Educación Ciudadana y entérate cómo pones de tu parte para hacer de Santo Domingo la ciudad que todos queremos. Aquí de regreso nuevamente, estimados oyentes y televidentes. Seguimos con el tema de los condominios. Y en ese aspecto, una de las partes más importantes que queremos llevar a información a la ciudadanía es la importancia de constituirse en condominio, no tan solo por el uso y la distribución y el manejo económico que puedan tener sobre sus apartamentos o locales comerciales, sino también que viene un tema legal en adición y muy importante, y es la personalidad jurídica de los condominios. Señor, un condominio es como una compañía. ¿Cómo así? Tiene lo que se llama un régimen por el cual puede tener perfectamente, al igual que una compañía, sus empleados, tiene negocios o relaciones con suplidores, con los que le compran el gas, con los que le suplen la energía eléctrica, pero resulta ser que esos servicios es de todos. Entonces, ese todo tiene que estar regulado por eso que se llama condominio. Entonces, todo edificio, y eso es importante que lo tomen en cuenta los que nos están escuchando, debe procurar, una vez están constituidos, que tengan sus estatutos, sus reglamentos, ir a la Dirección General de Impuestos Internos, a los fines de que les sea provisto, les sea inscrito el condominio, a los fines de que le puedan otorgar un RNC. El otorgarle un RNC más la documentación de su constitución le permitirá, previo obviamente a la celebración de una asamblea donde se nombre el administrador y las personas llamadas a firmar por el condominio, le va a permitir a ustedes abrir una cuenta bancaria donde se va a poder manejar todos los ingresos y gastos de ese condominio, porque nos encontramos con mucha frecuencia en condominios, incluso de apartamentos de valores significativos, que manejan el tema de los ingresos y la parte financiera cual si se tratara de una cuenta personal. ¿Por qué? Porque designan en una persona, en este caso un vecino, incluso hasta personas externas que hacen servicios de administración, abren una cuenta o manejan desde su propia cuenta personal lo que son los ingresos y gastos del edificio. Y esto realmente crea una distorsión. Primero, porque cuando no están con el RNC inscrito debidamente, también hay un tema de cumplimiento. Los condominios están llamados a pagar a sus empleados salario mínimo, a tener que otorgarle sus vacaciones, a tener que darle su doble sueldo, a también procurar, y lo más importante,
inscribirlo en el sistema de la seguridad social. Señores, tener un empleado en un edificio que no tenga seguro médico es una contingencia muy fuerte que tiene un condominio, porque normalmente el condominio es una sociedad de gastos, donde generalmente no hay dinero para gastos extraordinarios. Entonces, cuando sucede un evento, necesariamente hay una situación de ansiedad, contingencia y de problema, porque a la hora de que un empleado, por así decirlo, se caiga de unas escaleras y conlleve una operación, ¿quién paga eso? Sí, porque estamos frente a un accidente de trabajo realmente. O sea, ¿quién paga eso, doctora, desde el punto de vista laboral? Desde el punto de vista laboral hay que tener muchísima cuenta, porque el condominio, tal como usted establece, es una empresa con una única diferencia, y es que no genera beneficios y lucro, y que todos los aportes deben ir a una cuenta común, porque evidentemente son aportes comunes para hacer y cubrir todo lo que son los gastos del edificio. Sin embargo, en materia laboral, nosotros hemos tenido experiencias funestas de personas cercanas que han sido objeto de ejecuciones de embargo en su casa, cuando el que está demandando es, por ejemplo, el seguridad. ¿Por qué? Porque simplemente ese trabajador no está registrado en el Sistema Dominicano de Seguridad Social y puede ejercer una dimisión. Entonces es muy importante que tú, que eres el que le da el frente, el que le paga, el que le da las órdenes, porque tú eres el diligente, el que te preocupa que las escaleras estén limpias, el que te preocupa que la puerta esté encerrada. El trabajador, por lo regular, te identifica como el empleador. Entonces, al momento de contratar un abogado a los fines de reclamar prestaciones laborales, el trabajador, por desconocimiento, dice, bueno, mi empleador era el edificio LM Quinto. Sin embargo, ¿y quién? Tú como abogado le vas a preguntar, ¿y quién es la persona física responsable? Entonces ahí viene el más diligente, viene la demanda y vas a figurar como codemandado. Como no le puedes demostrar al tribunal tener personería jurídica, porque a pesar de estar constituido en condominio, no puedes exhibir un registro nacional de contribuyente, una cuenta a nombre de lo que es el condominio, pues te puedes poner en riesgo de que te condenen. Y entonces, ¿quién va a responder de esa condena? Pues directamente la persona física. Entonces estamos llamados, porque los trabajadores de los condominios no son trabajadores domésticos, a pesar de que están prestando servicio para viviendas. Hay una diferencia, que el trabajador doméstico y el trabajador del condominio es que el trabajador del condominio se considera un trabajador con todos los derechos y obligaciones previstos en el Código de Trabajo. Hay que darle vacaciones, como usted dijo, hay que otorgarle el pago del salario 13 o salario de Navidad, y las prestaciones laborales al momento de la terminación del contrato de trabajo. Claro. Entonces, debemos tener ese fondo de contingencia, por así denominarle, en lo que es la cuenta al momento de dividir las cuotas, para cuando esos trabajadores se vaya a producir una terminación del contrato de trabajo, pues proceder a pagarle lo que son sus liquidaciones, como comúnmente se le llama. Evidentemente no hay pago de participación en los beneficios, porque no es un ente que produce lucro, ni es un ente comercial, pero sí las demás obligaciones subsisten: el pago de horas extra, el pago de salario mínimo como un trabajador normal. Y algo importante, que los condominios también, desde la perspectiva fiscal, están llamados también a hacer declaraciones juradas, la cual deberá ser presentada, como establece desde la perspectiva de las contribuciones, al cierre del año fiscal, dentro del plazo de los 3 meses que establece la ley. Ahora bien, esas declaraciones juradas no es simplemente por un tema de que la DGI quiera que se pague impuestos, porque como es un régimen especial, que no es una compañía, que no se persigue lo que se llama el pago de impuestos, pero sí el condominio, si le paga a alguien y ese servicio que le está prestando al condominio genera un ITEVIS, ese condominio tiene que reportar ese ITEVIS. Si le paga a un plomero, si le paga a un ingeniero para hacer alguna remodelación, ese condominio tiene que pagarle a ese profesional, haciendo las deducciones de ley, las retenciones
comunicarlo a la DGI y sencillamente mensualmente hacer sus declaraciones informativas. O sea, y al año presentar su declaración jurada por un tema de cumplimiento, y pueden incluso, cuando no cumplen con esa normativa, ser pasibles de tener multas a cargo de la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, la pregunta que se me impone, doctora, entonces los condominios tienen que tener también la contratación de un profesional de la contabilidad para realizar esas declaraciones. Entonces también hay que tener esos valores ahí para pagarle a lo que es el contador. Yo me preocupa muchísimo cuando yo veo en los edificios de personas que se abrogan el derecho como ser los únicos propietarios de lo que es la unidad completa y toman decisiones y con el dinero ni siquiera rinden cuenta, y no sé hasta qué punto, porque no tengo la experiencia de vivir en apartamento, hasta ahora he sido bendecida con un techo de manera unísona, y le llamo bendecida porque tiene, como le dije, sus pros y sus contras. Entonces, por ejemplo, cuando vivimos en estos apartamentos y tenemos una persona que se abroga estos derechos de querer administrarlo todo, y al margen de todo lo que hemos analizado, de tener un registro nacional de contribuyentes, de aperturar cuentas bancarias de manera individual y personal del condominio, ¿qué más beneficioso resulta? ¿Contratar una compañía como una tercerización para que se encargue de lo que es el aspecto de la administración, o designar uno de los propietarios, que evidentemente siempre cada quien ala para su lado? Y eso no podemos perder ahí. Realmente esa decisión va a depender mucho del saneamiento de las cuentas de los condominios, porque en la mayoría de los casos tenemos que vecinos de muy buena voluntad son los que asumen y no cobran por su servicio. Muy por el contrario, es el vecino más sacrificado, porque a las 12 de la noche lo llaman para cuando se daña cualquiera de los equipos o un servicio no funciona. Cuando pasamos a las contrataciones de compañías que se dedican muy bien al tema de administración de condominio, siempre recomendamos que lo hagan con una empresa, para que sea un contrato entre el condominio, el consorcio de propietarios, que así que se llama, y la empresa que vaya a dar el servicio externo. ¿Por qué decimos que se haga un contrato comercial? Porque si el edificio contrata a un administrador externo para hacer las labores de administrador, eso necesariamente, bajo la situación de dependencia y pago, se convierte en un contrato de trabajo, y por vía de consecuencia un administrador de condominio tiene un alto salario, que al final los condóminos no entienden que no lo asimilan como un empleado, sino alguien como un encargado, y se encuentran con cálculos de prestaciones laborales importantes por no hacer un contrato de empresa a empresa. Lo que hay es una relación comercial. Y hay algo importante, antes de que eso no vaya el tiempo, doctora, que queremos precisar. El que está en condominio está obligado a pagar las cuotas de condominio. No importa que su unidad esté desocupada, no importa que usted esté fuera del país, no importa que usted haya tenido un problema. Es obligatorio e imperativo cumplir con el pago. Cuando los condóminos no cumplen con esta obligación primordial, que es lo que permite subsistir, garantizar y mantener los servicios y lo que se llama el embellecimiento del entorno, pues sepa usted que los demás propietarios reunidos en asamblea ordinaria podrán válidamente designar en el administrador los poderes necesarios para que esos apartamentos que no pagan, pues miren, están sujetos, de acuerdo al artículo 18 de la ley 5038, a que se inscriba un privilegio, llámese cual si fuera una hipoteca, y usted perder su apartamento por no pagar dentro del tiempo correspondiente. Ahora, hay un cumplimiento previo que el administrador no puede interponer o grabar una unidad en un edificio si no está debidamente aprobado por la asamblea, y debe ejecutarlo dentro del plazo de los 3 meses seguidos de autorización, porque tampoco es una autorización que subsiste en el tiempo, ¿verdad? Entonces realmente tomen en cuenta todo el que decide vivir en apartamento, que es muy bueno por un tema de seguridad. Cuando usted ve un apartamento, usted se va, lo cierra, puede durar 3 meses fuera del país, a diferencia de una vivienda que usted, si la va a dejar, tiene que dejar un ejército, tiene que dejar todas las coordinaciones para que justamente esa casa no penetre en terceros y puedan ocurrir muchas cosas de las que vemos hoy día. En un apartamento no es que no suceda, pero es muy difícil bajo los elementos de seguridad que conlleva un lobby, una persona que tiene que anunciar
parte, una persona que de una manera tiene que dar cuenta para entrar al edificio. Eso limita un poco porque incluso en condominio está regulado el hecho de los horarios para los trabajos, para poder hacer mudanzas, y todo esto permite a prima fase identificar cuando algo no corresponde a uno de los propietarios y evita y disminuye en cierto modo los robos. A diferencia de una casa que usted ve a alguien que se pone un camión al frente de su casa y nadie puede decir que usted no se está mudando, realmente. Entonces, realmente la ley tiene muchos beneficios, pero su cumplimiento, usted tiene que saber también que usted no puede cambiar el color de su fachada, usted no puede cambiar el toldo, usted no puede cambiar la herrería, usted no puede coger el parqueo que usted desea, porque todo eso está normado por los reglamentos y todo eso está normado por la ley. Y cabe destacar que todo conflicto que exista entre el condominio, que exista entre el administrador y los condóminos, esto es competencia exclusiva del Tribunal de Tierras. Eso es muy importante, unas observaciones y puntualizaciones valiosísimas, porque si bien es cierto, tiene muchísimas ventajas vivir en apartamento, incluso mucho más económico. El tema, por ejemplo, de la seguridad es compartido, usted no tiene que tener una seguridad de manera individual y todo lo anteriormente resaltado por usted, doctora. Ahora bien, tienen que tener muchísimas cuenta, por ejemplo, eso de que las personas se van, lo dejan 3 meses cerrado y entienden que no tienen que pagar. ¿Y cómo se puede mantener el equilibrio económico si una de las unidades, por el hecho de estar desocupada, entonces no va a aportar la parte que le corresponde? Y hay que ser muy respetuoso, porque cuando termina tu derecho, ahí mismo inicia el mío, y saber que vivir en condominio, vivir en apartamentos es lo que realmente implica muchos sacrificios, pero tiene muchas ventajas. El aspecto de que simple y llanamente usted tiene que cumplir con el pago desde que usted investiga, y cuando usted va a adquirir ese bien inmueble, investigar el estado jurídico, es decir, si no tiene ningún tipo de deuda a nivel de lo que es el pago del mantenimiento, porque ya como bien señalamos, esto da el derecho al privilegio de inscripción incluso de hipotecas. No, y importante también señalar que hay personas que pretenden que se compran un apartamento, ahora en febrero quieren desconocer las deudas anteriores, y el que compra un apartamento, si no investiga adecuadamente, pues está comprando con las cargas que tiene, porque las deudas no siguen al propietario, siguen al inmueble. Y es importante cuando usted vaya a adquirir una vivienda, un local comercial, dirigirse siempre a lo que es la administración, que conoce cuál es el estado real económico de ese inmueble. Cerciórese bien, porque realmente eso trae tranquilidad y sobre todo evita conflictos. Doctora, llegamos al final, es increíble, el tiempo vuela, y sobre todo cuando tenemos temas como rebuscamos para llevarle a nuestros televidentes. Llegamos ya al final de la semana, doctora, ya hoy es viernes, así que vamos todos a descansar y a disfrutar del fin de semana. Amén, así debe ser. Hasta la próxima semana.